lo esencial. Cuando nosotros miramos, observamos en términos generales, hay muchas cosas que en determinado momento se convierten en esenciales y que a eso hay que darle prioridad. Por ejemplo, el joven que está en su preparatoria profesional, en sus estudios profesionales, yo considero que esos estudios profesionales para ese joven o esa señorita debe convertirse en algo esencial, en algo fundamental. Cuando se habla de algo esencial, fundamental, es para que se le preste toda la atención necesaria. Es para que se tenga el máximo cuidado, porque es la opción que hay, es la oportunidad que hay, es lo esencial, porque de otra manera no puede ser un profesional, no puede tener un futuro asegurado en cuanto a su vida laboral, a su vida familiar y otros aspectos más de la vida de la persona. Entonces, si el joven, la señorita se descuida en esto, no tiene esos estudios, esa oportunidad como algo esencial en su vida, como algo fundamental, pues va a perder la oportunidad. No va a poder ser lo que quizás aspira a ser, desea tener, desea vivir. Por ejemplo, en este tiempo que llevamos, donde la pandemia ha afectado a toda la sociedad, en el sentido que esta pandemia ha generado un confinamiento y un cierre de muchas cosas. Aleluya. Y ese cierre de empresas, del comercio, de muchas actividades, ha generado una escasez, una disminución presupuestal, donde la economía ha caído un 40%, un 50%, dependiendo la región. Hay regiones donde se ha sentido más que en otras. Hay ciudades, hay sectores que lo han sentido más que otros. Y entonces se ha convertido en algo esencial. Y es que toda la economía se ha direccionado en la parte de la alimentación para sobrevivir. A nivel de iglesia, el presidente de la iglesia nos ha dicho, todo este tiempo presupuestalmente hay que pensar en sobrevivir. Todo proyecto de construcción
está suspendido, todo proyecto de compra está suspendido. Y las familias han suspendido muchas cosas porque hemos tenido que pensar solamente en la parte alimenticia. El alimento se ha convertido en algo esencial porque hay una crisis que ha afectado a nuestro departamento, a nuestra ciudad, a nuestro país y, cómo no decirlo, al mundo entero. Muchos países ya se han activado, mas sin embargo la economía sigue baja, porque la afectación viene después o vino después del virus, del confinamiento y tantas cosas. Que haya apertura de los sectores, que se habiliten los sectores comerciales y todo lo que tiene que ver con esas áreas. No quiere decir de que la economía automáticamente va a disparar y va a subir. No, esto llevará un tiempo de 1 año, 2 años, donde la economía lentamente se podrá ir restaurando. Pero en estos momentos y hace unos meses atrás, toda familia, toda empresa, todos hemos tenido que pensar en sobrevivir, en la alimentación. No hay compra de un traje, del calzado, no hay, porque eso da espera, eso da tiempo. Lo que hay que pensar es en la alimentación de la familia. Los presupuestos departamentales, municipales, nacionales, han hecho aportes direccionados, ayudas a muchas familias, pensando en el sustento de la familia. Y yo estaba pensando en todo esto, y en lo que tiene que ver con el tema de la salvación. El tema de la salvación es tan esencial que yo creo que es bueno que cada persona que tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios debe prestarle atención a este tema de la salvación, porque es esencial, es fundamental levantar una mirada de fe al cielo y poner la mirada en Jesucristo, porque Él dice, aleluya, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Por lo tanto, mirad a mí, dice el Señor. Es muy esencial, es muy fundamental que la humanidad deje de mirar las cosas de acá. Está bien que las personas dediquen su tiempo al negocio, a prepararse, a lo que tiene que ver con la vida acá. Cómo sobrevivir acá, cómo vivir acá. Pero es muy esencial que la humanidad piense en cómo vivir en la eternidad. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. Todo lo de aquí pasa, todo lo de aquí se termina. Por bonito que sea, por bien proyectado que sea, llámese como se llame, el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? La voluntad de Dios consiste precisamente en ese plan selecto de salvación que Dios ha preparado para la humanidad, donde Dios, según su voluntad,
es que el hombre se santifique, es que el hombre se aparte del pecado, es que el hombre sea nueva criatura, es que el hombre se convierta a Dios, es que el hombre reciba y acepte el ofrecimiento de Dios que tiene que ver con la salvación. Aleluya, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Porque el que procede al arrepentimiento, el que procede al bautismo, el que procede a perseverar en Dios, es aquel que procede, que piensa, que se proyecta a la salvación, a la vida eterna. El que se arrepiente se está encaminando a la salvación. El que se bautiza en el nombre de Jesús es dando ese paso a la salvación. El que persevera en Cristo es caminando hacia la salvación. Gloria al Señor. Y no nos ocupamos solamente en la salvación. Nos ocupamos en otras cosas que hay que hacer, que tienen que ver con esta vida aquí en esta tierra. Es decir, vivimos con los pies en la tierra, pero aquí con los pies en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo, procurando cada día ser santos, procurando cada día obedecer a Dios, procurando cada día decirle no al pecado, renunciando al pecado para agradar a Dios. Eso procuramos porque nos preparamos para la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere con la humanidad. Y Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra. Esto no es para unos. Esto no es para un sector. No. Ni es para el otro, es para todos. Todos los términos de la tierra. Toda criatura necesita mirar a Dios porque Él es el Salvador y la humanidad necesita la salvación. La salvación para la humanidad es fundamental. ¿Por qué? Porque el pecado ha traído muerte, ha traído condenación, y por cuanto el pecado ha traído condenación a la humanidad, entonces Dios ha preparado de este plan glorioso de salvación, de vida eterna, para sacar al hombre de la esclavitud del pecado, para sacarlo de la muerte, para sacarlo de la condenación. Este es el proyecto de Dios. Para nosotros es muy esencial la salvación. Aleluya. Para nosotros es muy esencial el programa de Dios. El proyecto de Dios es muy esencial. No hay quien salve. Él dice: porque yo soy Dios y no hay más. Oiga, Dios conoce todas las cosas. Y si Dios dice que no hay más, es porque no hay más. Así el hombre diga que sí hay más, que sí hay otras formas, pero Dios dice que no. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así como lo dice aquí este verso, todos los términos de la tierra, toda criatura debe oír el evangelio. El que crea en el evangelio y se bautice en el nombre de Jesús será salvo.
Pero el que no crea en el Evangelio y no se bautice en el nombre de Jesús, será condenado. Amén. Entonces es importante, por cuanto el pecado ha traído la muerte, la condenación. Por eso se hace fundamental, se hace necesario, se hace indispensable la salvación. La necesitamos. Amén. Eso le dijo Dios a Israel a través del profeta Ezequiel. Había una situación de pecado y el pueblo sentía morir en sus delitos y pecados. Pero Dios le dijo al profeta: dile al pueblo que yo vivo. Dile al pueblo que si yo vivo, no tienen por qué morir. Eso le abre una puerta, le abre una opción, le abre una salida. Cuando el pueblo está muerto en sus delitos y pecados, se presenta a Dios como el que vive eternamente y para siempre, porque Dios es el Dios vivo. Y Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo lo recibo, yo lo tomo. Y si está muerto y viene a mí, en mí tiene vida y vida en abundancia. Eso dijo Jesús. Juan 10:10, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Creo que es muy importante que nosotros miremos a Dios como nuestra opción de salvación, nuestra salida de salvación, porque es que Él lo dice claramente: mírenme a mí y sean salvos, como quien dice: yo los salvo, yo los perdono, yo los levanto, yo los restauro, yo los saco de ese estado pecaminoso. Yo los tengo a salvo. Todos, todos. Sin importar estrato social, sin importar nivel de educación. La salvación es para todos. Aleluya. Pero el hombre, el ser humano, está entretenido en cosas que no tienen valor. Cosas que son perecederas. Cosas que no traen ningún beneficio a la persona. Cosas que lo que hacen es entretenerlo, distraerlo. Pero qué bueno aprovechar ese sentimiento, ese pensamiento que el hombre, esa inclinación que el hombre tiene hacia Dios. Pero no para que haga las cosas a su manera, porque ese es el problema. Las personas quieren ser salvas a su manera y crean sus propios planes y sus propios medios, pero no es así, aleluya. El plan es de Dios, aleluya, y la salvación es como Dios dice, como Dios manda, como Dios ordena en su palabra. Así es que el hombre se salva. Nosotros no nos salvamos por religiones, porque de religiones el mundo está atascado. Son muchas las religiones que hay. Y sabe que las religiones son inventos de los hombres. Amigo, las religiones son inventos de los hombres. Pero el plan de salvación es un plan creado
única y exclusivamente por Dios. El plan de salvación es un invento de Dios. Es preparado por Dios, porque en las moradas eternas hay lugar para todo aquel que quiera ser salvo. Hay lugar para usted, pero necesita acogerse al plan de Dios, como Dios dice, como Dios manda. Un muchacho que tenía mucho dinero le dijo al Señor: ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le mencionó una cantidad, un listado le dio el Señor. Y él dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y aquel muchacho se fue sin Dios y sin salvación, porque amaba su dinero, amaba las riquezas, y por eso no quiso obedecer, no obedeció. Dios hoy manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, pero sabe que los hombres no quieren arrepentirse. La gente dice: no, yo no necesito de tanta cosa, yo no necesito meterme a ese evangelio, yo no necesito convertirme en un evangélico. Bueno, si usted quiere ser salvo, tiene que hacerse un cristiano, un creyente de Dios, del evangelio, un obediente, una persona que vive el evangelio. Tiene que hacerlo, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el plan que Dios ha trazado para salvar la humanidad. Y es necesario que usted lo crea. Aquel muchacho, para él le era necesario vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Para el tiempo de hoy, para la humanidad hoy, es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Es necesario perseverar en el Señor para poder ser salvo. El que lo haga se salva, y el que no lo haga se condena, porque así es con Dios. Dios no tiene plan A, ni plan B, ni plan C. Él tiene un solo plan, y es como Él manda, es como Él ordena. Eso lo mostró desde el comienzo, desde el principio. Eso lo mostró desde el cielo, porque allá criaturas quisieron hacer lo contrario y fueron lanzados al abismo. En el huerto del Edén, aquella primer pareja fueron orientados por el Señor de cómo tenían que vivir, cómo tenían que mantenerse en obediencia, pero no obedecieron, desobedecieron a Dios y tuvieron que salir del huerto. Aleluya. Entonces, es como Dios dice. Y si Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, hay que hacerlo. Así es de que, amable amigo, mire bien lo que hace. Mire bien a quién está mirando. Mire bien a quién está buscando. Mire bien a quién está obedeciendo. Mire bien para quién está viviendo. Yo le aconsejo que lo observe por la palabra, obsérvelo por la Biblia. Debe vivir, qué tiene que hacer, cómo debe ser el actuar tuyo. Y si usted vive conforme a la palabra, será salvo. Y si no vive conforme a la palabra, será condenado. Sin importar estrato social, nivel educativo, bueno, llámese como se llame.
sea analfabeta, sea letrado, no importa. Todos tenemos que mirar a Dios para poder ser salvos. Y cuando hablamos de mirar a Dios, no es solamente mirarlo y ya, no, es que la mirada hacia Él es para mirar el plan, el proyecto, el plan de salvación que ofrece Dios, tomarlo, aplicarlo a nuestra vida, aleluya, vivir ese plan de salvación y así entraremos a las moradas eternas. Hermanos y amigos, no hay otra opción. No piense en otra cosa. Hace unos días pasados le pasó a la sociedad, o a mucha gente le pasó, lo que literalmente le pasó a mucha gente, lo que le pasa a mucha gente espiritualmente. Cuando se tenía que pensar solo en la alimentación, los gobernantes establecieron un día sin IVA y la gente se volcó a comprar electrodomésticos y a comprar cosas, tal vez hasta dejando la familia sin alimentación, muchos de ellos. Pero la gente se complace en de pronto limitarse a hacer cosas que no son para hacer en el momento. No se pueden dar ese lujo, es que no se puede. Hay que priorizar otras cosas. Y en este tiempo lo que hay que priorizar es la alimentación. Y en términos espirituales, lo que hay que priorizar hoy es la salvación y la vida eterna. Por eso el Señor dice: poned la mira en el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso tiene que hacer la humanidad, pero la humanidad no lo hace, se ocupa en otras cosas y por eso la gente se pierde y por eso la gente se condena y a última hora están llamando y están corriendo y están afanados y están angustiados. Pero hoy es día de salvación, amigos. Decídate, ora ahora mismo, decídate para Dios, entrega su vida a Dios, prepárate ahora mismo, porque vendrá tiempo cuando no tendrá tiempo de prepararse. Hoy es día de salvación, hoy es día de preparación.